Hola, buen día. Estamos aquí de regreso en Internamente, el podcast donde abordamos temas variados y queremos ver la perspectiva emocional. Y bueno, hoy tenemos a un invitado aquí. Aquí está mi compañero Jera. No soy el invitado, pero... No es el invitado, Este, pero, pero aquí pero está bueno, acompañándonos. gracias. Y nuestro invitado de hoy es una persona que ha dedicado mucho tiempo a la música. Podemos decir que es un músico. Décadas enteras. Décadas de su vida exactamente. Y es Adrián Dena. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Adrián, pues platícanos un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote o dedicando tiempo a la música? Bueno, yo empecé en la música cuando estaba, no sé, en la secundaria. Estamos hablando que, no sé, hace... 20 años, no sé. No, tampoco. Ah, no. Iba a decir que 2-3 años, pero muy digo... bien. Bueno, ya me pasaste a perjudicar, pero bueno, sí, ya desde como de los 12-13 años empecé en la música. Empecé con clases de guitarra clásica, todo esto, y como que pues ya no la pude soltar hasta la fecha. Dices guitarra, ¿qué más haces musicalmente hablando? ¿Cantas? ¿Qué otros instrumentos tocas? Bueno, lo que más yo he desarrollado ha sido la voz, principalmente, más o menos, digo, según yo, pero aparte de la voz, pues lo que yo me acompaño siempre pues es con la guitarra, en realidad. Sí, Okay. Me han entrado en otros instrumentos, pero digamos que el principal es la guitarra. Ok, muy bien. Me imagino que ya con todos estos años, ¿es más que un hobby para ti la música? ¿Sigue siendo un hobby? Bueno, comenzó como un hobby, pero bueno, ya con el tiempo como empecé a verlo como una forma de trabajo. Y lo mismo como que me impulsó a seguir, digamos que desarrollando esa parte, porque pues ya era también pues pues sí, digamos un ingreso, ¿no? De hecho yo trabajo en la música desde los 16 años. Entonces pues ya digo, tengo 29, pues ya un ratillo. Y pues sí, o sea, aparte de que es un hobby, en tus ratos libres que tú le dedicas, que tú experimentas cosas, te entras como que en la composición, en otro tipo de, no necesariamente lo que es tu trabajo como músico. Yo creo que es ambas cosas, digo, es un hobby, pero también es un trabajo. Vale, oye, composición, mencionas composición. ¿Cómo está eso? Platícanos un poquito más. Bueno, digamos que tengo ahí unos experimentos que yo empecé, digamos, pues sí, a desarrollar esa parte. Yo dije, bueno, pues a mí me gustaría hacer, no sé, música. En algún momento lo pensé y dije, pues vamos a ver cómo está esto, y pues digamos que me aventé y hice una que otra ahí experimentos, digamos, de composición. Yo veía así cómo otros artistas, digamos, cuál era su proceso en ese sentido. Por decir, yo pues soy muy fan, por ejemplo, de los Beatles. Entonces yo veía unas entrevistas que le hacían a Paul McCartney, de que todo el mundo le preguntaba, oye, ¿cómo se te ocurrió esto? Sí, o sea, ¿cómo llegaste tú a componer estas canciones? ¿O cuál fue tu proceso? Y él decían, es que bueno, muchas canciones en realidad yo ni siquiera sabía cómo llegaron. O sea, fue un día así de que me desperté, estaba dormido, me desperté, tuve una idea de una canción que se va a llamar Huevos Revueltos. Ok. Y que en realidad esa canción terminó siendo Yesterday, ¿no? Como lo conocemos actualmente. O de que, por ejemplo, la canción esta de Eleanor Rigby también, o sea, fue como así súbitamente, ¿no? Él tenía esas ideas, esos como que arranques. Y otro método, o sea, no en sí método, bueno, el otro no era un método, pero lo otro que él hacía era de que simplemente sentarse al piano y hacerlo, ¿no? Y a ver qué pasaba. Ok, entonces yo dije, no, pues es que a mí no se me ha ocurrido nada en el sueño ni nada, nunca me he despertado como que con un arranque de
de creatividad. Ok. Entonces dije, no, pues me voy a poner en la guitarra, que es lo que yo más, digamos, que lo que más manejo, y voy a ver qué sale. Ok. Y así fue como, pues, empezó así, hice una que otra cosilla por ahí. Hablando de tu proceso creativo, ¿qué es lo primero que sientes cuando terminas una canción tuya? ¿Te gusta, no te gusta? Generalmente, ¿qué sientes cuando dices, ya, aquí está? ¿Existe como que te sientes satisfecho siempre? ¿O qué sensaciones te da cuando terminas una composición? Pues son muchas cosas. Digamos que pasas por emoción, por depresión, por enojo, ¿Por qué te dan emociones negativas cuando creas algo? Es que, bueno, digamos que cuando tú primero tienes la idea, dices, esto está padre, ¿no? Y lo empiezas a desarrollar. Y mientras más lo vas desarrollando, menos te gusta. Bueno, Ok, a mí sí. se me pasaba. Y ya después que yo escuchaba la canción, no sé, una semana o dos después dije, no, ¿qué es esto? No, esto no sirve. Pero cuando lo acababas de hacer era como que, pues, está bien, ¿no? Y luego se lo enseñabas a otras personas y era como que, no. Ajá. Nos pasa igual en el podcast. Sí, de pues, hecho. igual. Algunas sí les gustaban, otras no, pero... Y ahorita yo las escucho y unas digo, no, esto está súper mal, esto es una, no sé... Puedes decir groserías, ¿no? Entonces no te detengas. ¿Sí? Sí. Recorcholis, no. Pero, y otras sí me siguen gustando a la fecha. Digo, unas dije, no, ¿qué es esto? O sea que a veces nos convertimos en nuestros peores críticos, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos pasa. Pero entonces con la música te sucede algo similar. O sea, en el momento dices, no, está padre, pero Sí. Después viene toda esa autocrítica de Sí, decir, es que "Ay, primero manches, qué mal". es como que no nada más, no lo ves objetivamente, porque tienes como que la emoción de, hice algo nuevo, hice algo que, sí, o sea, que estás de cero a tener algo, dices, güey, qué padre, ¿no? Ujú. Y luego ya después pasa el tiempo y como que lo ves y lo comparas con otras cosas y lo ves como que más objetivamente, porque ya no tienes esa emoción del principio de que, hice esto, ¿no? Ajá, Y ya lo ves más objetivamente y dices, no, claro. bye. ¿Hacia dónde van tus críticas cuando Ajá. creas algo? La crítica que primero tú haces es como que lo más detalle, los detalles más mínimos es lo que más te fijas. Es que ahí le faltó poquita afinación, o bueno, ya cuando tienes algo grabado, ¿no? O de que se satura, o cosas técnicas, es Ujú. lo que yo me fijo. ¿Qué tipo de música tocas? ¿Cuál es tu música? ¿Género? ¿Cuál es el género? Ajá. El género, o bueno, yo pues digamos que me he dedicado hasta dentro del ramo de la música clásica, hasta en los eventos donde tienes que cantar reggaetón y cosas así. Entonces, Ok. digo, ahorita estoy entré como que a pequeño proyecto estamos montando, digamos, el Requiem de Mozart. Órale. Y estoy como que ahí con un coro ensayando digamos, esa pieza. Ya no es la primera vez que estoy como que en esta parte de la música clásica. También primero empecé con la Carmina Burana y luego fue esta ópera de Verdi que se llama Rigoletto, y al final fue la novena de Beethoven. Órale. Entonces digo, a mí me gusta mucho la música clásica, entonces Ujú. también como que fue algo que dije, ¿por qué no? Pues vamos a ver qué es esto. Y la neta sí es algo que te deja mucho, porque o sea, te das cuenta de las obras, cómo eran así realmente, pues, toda la magia que tienen, ¿no? Y maravillosamente la técnica, los compositores que tenían en esas Ujú. épocas. Tú dices, no, o sea, ¿qué es esto? O sea, Sí. te das cuenta de la complejidad de todo lo que ellos hacían. Digo, yo investigué un poquito. Mozart componía alrededor de 2000 notas al día, Órale. ¿no? En su vida. Fue así de que demasiado Creativo, ¿no? Sí, demasiado creativo, demasiado prolífico todo lo que él produjo. Ujú. Y las obras tú las ves
lo padre de estar en un coro es que tú las ves, le ves las entrañas, ¿no? Porque ves nota por nota, o sea, te quitan la partitura y ves nota por nota tu voz, Ujú. cómo es su relación con las otras voces, cómo hacen la armonía así súper, no sé, la riqueza de armonía de... Es como que ahorita lo hobby que estoy haciendo, porque la parte hobby, porque yo ahorita trabajo pues en un restaurante, pues ahí es música, pues baladas, música bohemia, música digamos que popular, Sí. ¿no? Música ranchera. Es generalmente para público, digamos que pues mayor. Sí. Digo, no quiero decir así como nada despectivo Popular, de te que... refieres, o sea. No, pero sí, es como música para gente, digamos, más grande. Digo, no canto así de que... Digo, porque hay lugares donde cantan más como música rock en español. Y acá no. Acá es un poquito más de antaño. Ok, como baladona. Sí, más baladas, José José, cosas esas, ¿no? Ujú. Incluso música de tríos. También estuve en un trío de guitarras. Y ahí como que también desarrollé un poco esa parte de la música de tríos, de música de los años allá del Calmus, de los años 30, 40, 50. Vale. Que también es música muy bonita y a mí me gusta mucho. Yo escucho casi como música para viejitos. Ok. O sea, ¿tú crees que hay una relación entre las emociones y el género musical que escuchamos o que interpretes? O sea, Claro, sí, claro. por ejemplo, Sí. tú cuando estás alegre, contento, ¿te inclinas hasta cierto tipo de música? Sí, o Por sea, ejemplo, yo creo que, bueno, en cuanto a bueno, de la música que yo conozco, digamos que fue muchas de como que de la época del romanticismo, de cómo conquistar a alguien que tú tienes ahí, ¿no? De quiero, esto me nace del corazón y quiero decirle, quiero así como que decirle lo que siento y así tú lo pones en diferentes palabras. Y así como hay música cuando estás deprimido, como cuando te... Ujú. O sea, incluso hay música llegando al extremo, o sea, de que músicas tipo como suicidas, músicas que hablan Claro. de los sentimientos también más oscuros, ¿no? No me he adentrado en eso, pero sí he escuchado que existen, ¿no? Ujú. Música como cuando tienes así, que quieres desahogar algo, que quieres gritar, que quieres, que estás enojado. E incluso, o sea, son, digamos, otro tipo de música que no llega a no ser comercial. Exacto. Porque realmente lo que escuchamos en la radio, lo que conocemos es como, ay, te quiero, no te quiero, el amor, desamor. Así como hay otras cosas, otros temas que son separados de eso. Esto que fue la Oda a la Alegría de Beethoven, ¿no? Uh-huh. Que es un tema que no es realmente algo así como un amor de pareja, sino un amor hacia la hermandad, hacia la humanidad, ¿no? De vivir como hermanos y esto. Entonces sacó así como que este tema y ya dijo, bueno, le voy a poner música a esto, ¿no? A este tema que creo que vale la pena. Así como está este tema de, digamos, la Carmina Burana no es una obra, digamos, de música pagana, no es algo religioso ni nada, aunque suena como si tú la escuchas, incluso suena como algo tenebroso, como algo de, no sé si la han escuchado. Sí. Algo como de la iglesia, algo así, pero no tiene nada que ver. Incluso yo tengo unos compañeros que eran muy, digamos, devotos en la cuestión del coro y eso. Ajá. Y ellos no cantaban esa obra porque era una obra pagana. O sea, Ah, habla ok. de las, digamos, de otros sentimientos de más intrínsecos del ser humano, digamos, más como de la libertad, de incluso como que de los deseos carnales. Habla de incluso, o sea, de la fortuna, de la vida, de cosas así que no tienen nada que ver incluso con el amor, el desamor, lo que nosotros, pues digamos, estamos acostumbrados en la música. Entonces, Adrián, pues nos hablas de que las emociones definitivamente salen a través de la música, es como un conducto, ¿no? De cualquier tipo de emoción, según lo que estoy entendiendo, tristeza, alegría, amor, desamor, un montón, ¿no? Un montón de emociones. Entonces, ¿tú consideras que en algún momento la música nos puede ayudar a reconocer y lidiar con estas emociones, a manejarlas de una manera más sana?
Bueno, yo creo que, bueno, en la música durante mucho tiempo se ha utilizado para, es un modo de expresión para, digamos que tú tienes algo que quieres decir a alguien. Es muy diferente el proceso de alguien que escucha a de alguien que crea la música. Cuando tú creas la música es un proceso como de introspección, tanto como algo de catarsis. Dicen que para crear algo tú tienes que tener como mucha, pues sí, o sea, mucho amor hacia lo que tú estás creando. Plasmarlo, poder plasmarlo. Una vez, bueno, me leí un poco como de, digamos, de filosofía oriental en cuanto a la cuestión de para la creatividad. Incluso hay para tú poder producir algo tienes lo que ellos decían es de que tú tienes que tener como que mucha felicidad en tu corazón para poder tú darle algo al mundo. Tú tienes que, si a ti tus papás no te quisieron, o si tú vives muy infelizmente, si tú tienes muchos problemas, muchos pedos mentales, es muy difícil que tú llegues a crear algo. O quizá vas a crear algo referente a esos contenidos que tú tengas en la conciencia, ¿no? Algo tal vez de resentimiento, de desamor, de dificultades. Seguramente va a ser lo que va a salir más fácil. Entonces, dependiendo de lo que tengas, lo que hayas vivido, tus experiencias, tus aprendizajes, eso, me imagino que el contenido de lo que se va creando, ¿no? Y tal vez los mismos bloqueos que una persona podría tener, ¿verdad? Sí. Bueno, digamos que con el tiempo antes, a mí se me hace interesante el hecho de cómo cambia con la época la expresión en la música y los sentimientos, porque digamos que al principio todo era religioso, o sea, toda la música era como de, sí, o sea, la música hacia Dios, de que toda esta cuestión de lo que hacen las misas, era lo único que existía en cuanto a la música barroca, la música de la Edad Media, todo era dirigido a esta cuestión de la religión, y no incluso no de la música también, sino también de todas las otras expresiones. Por decir, te vas a la pintura, te vas a la arquitectura, tú te vas a las pinturas del siglo XV, de la Edad Media, todas son para reflejar hechos, digamos que religiosos. Y como va avanzando el tiempo, se van explorando nuevas emociones, y incluso también, bueno, eso tiene que ver también con la aparición de la iglesia y todo esto, ¿no? Sí. Pero se van explorando nuevas emociones. Va surgiendo como que el romanticismo, que era algo como que estaba muy oprimido, digamos, sí, en la parte, censuradísimo en toda esta cuestión del oscurantismo y eso. Entonces surge el romanticismo tanto en la música como en lo demás. Digo, también empiezan a haber obras así donde tú empiezas a ver el desnudo, empiezas a ver cosas así de cosas que antes no, o sea, era imposible, o sea, era algo así como que no. Y así como va explotando después el romanticismo, tanto en la música, digamos, en la música clásica, ya después se empiezan a explotar otras tipo de emociones. Ya después empiezas a ver otro tipo de obras que no son ni románticas, sino que se van incluso a la parte de estas como que emociones oscuras hacia, incluso empiezas a ver como que cosas que son de devoción hacia Satanás, cosas así, ¿no? Claro. Y ya después se va modernizando todo esto, y ya encuentras, abres como que un espectro así súper amplio y encuentras música así, por ejemplo, música que muestra incluso como que la ira, como que algo así más extremo, más fuerte, que ya no es nada más lo blando de la parte romántica Y es algo que tal vez es un fenómeno cultural, ¿no? Que este miedo que se tiene a las cosas nuevas, o a las cosas que pueden generar un desconocimiento, ¿no? del tema, y que empieza a generar muchos mitos. Entonces también la música ha tenido este proceso realmente de censura, ¿no? Del miedo de las masas. Y qué interesante que lo menciones, porque seguramente todavía hoy existe, ¿no? Me imagino que será de diferentes maneras, pero ciertos géneros musicales todavía es tal vez para la gente difícil de escucharlas, o es muy
hay muchos estereotipos, muchos mitos, mucho miedo, ¿no? Detrás de cierto tipo de música. Lo primero que se me viene a la mente es el metal, ¿no? Sí, claro. Que la gente de volada te tilda de que es un satánico, Sí. que ese tipo, no sé, adora a otro tipo de dioses o hace cosas negativas, malas. Y cuando realmente pues habla más de un desconocimiento, ¿no? De esto y que es algo cultural. Sí, de hecho tú te vas, por ejemplo, a la música de los años 50, como es de que, sí, ¿no? Esta música así como que muy melosa, muy así de... Más simple, ¿no? Sí, como que más simple. Y luego ya ahí como que está la explosión del rock and roll. Sí. En donde como que ya se explota un poco más la sexualidad. Y ya después te vas a la música de los años 60, que es como cuando empieza a ver, entran las drogas, los, digamos, alucinógenos, todas estas cosas que también es una explosión, causan una explosión cultural así descomunal, ¿no? Que ya después empieza a haber canciones que no tienen sentido, que empiezan a hablar de cosas que pues no, o sea, simplemente son algo que se imaginó la persona cuando estaba volando por allá. Claro, ¿no? ajá. Está, pues, digamos que está... La psicodelia, ¿no? Sí, así es, la parte de la psicodelia. Digamos, ya empieza a haber canciones de que dicen, no, por ejemplo, de... Esta canción, si la has escuchado, la de Soy la Morsa, I'm the World. Claro, sí. Dice, o sea, no, o sea, simplemente fue hecha para no tener sentido. Ajá. Lucy in the Sky with Diamonds. Estoy sentado en un cornflakes y Lucy in the Sky with Diamonds, sí, también. O sea, ajá. Que ellos dijeron, no, pues, ¿qué más queda? Vamos a hacer ahora lo que nos dé la gana, ¿no? Ajá. Y ya, pues fue una nueva exploración en ese sentido. Sí, es y cierto. también es ya después como vas avanzando y ya empieza a haber otro tipo de cosas como por ejemplo el metal, llega por ejemplo Kurt Cobain con Nirvana y empiezan a hablar otro tipo de cosas. Otra gama de emociones, ¿verdad? Otra gama de emociones, así es. Incluso si nos vamos un poquito para atrás, también está hablando por ejemplo del blues, ¿no? Que siempre fue algo como de que me quiero morir, que estoy en la cárcel. Con tristeza. Con tristeza siempre, sí. O sea, ese siempre fue también otro género que hablaba de otro tipo de emociones, ¿no? De estos, digamos, trabajadores afroamericanos que siempre vivieron muy reprimidos, ¿no? Muy reprimidos, con muchas desventajas sociales. ¿Qué tiene la música? Bueno, no sé si estés de acuerdo, para un compositor una cualidad es la sinceridad. ¿Qué tiene la música que nos hace sinceros? Porque cuando cantamos o cuando compones todo algo puedes ser sincero con los sentimientos, pero al hablar con alguien a lo mejor es más difícil. ¿Por qué? ¿Qué crees que tenga la música que haga ese efecto? Que no sé, yo le puse esa cualidad que nos hace sinceros. ¿Por qué con música así podemos y en una conversación normal no? ¿Qué crees que tenga de diferente? O no sé si estás de acuerdo con lo que te digo. Es que yo creo que son dos procesos diferentes, la cuestión del lenguaje. Porque en las conversaciones, digamos que hay muchos protocolos de conducta. Digamos, yo me tengo que comportar así con alguien por cuestiones sociales, ¿no? Yo tengo que tener cierta educación con alguien, o tengo que ocultar ciertas cosas porque, ¿qué van a decir? Ciertos temas que yo no puedo hablar abiertamente con alguien, digamos, de primera mano. Con la música a lo mejor tú sí pudieras, digamos, expresarlo, ¿no? Es como... Es que también es cuando tú haces algo musicalmente, está como que muy abierto a la interpretación. Sí. No es como cuando tú hablas con otra persona y es algo directo, ¿no? Entonces por eso tienes que cuidar más las cosas. Claro. Si yo no puedo comportarme así porque pues, se va a percibir de esta forma. Pero en la música tú lo expresas y es más digamos que más subjetivo. Y tal vez, como bien mencionas, no existe un protocolo real en la música. Tú puedes crear lo que tú quieras, ¿no? O sea, no hay unas reglas, no hay que tengas que decirlo de cierta forma, y seguramente eso influye muchísimo al momento de que te des permiso más de expresar ciertas cosas o decir cosas que normalmente no se dirían. Sí, es que no hay reglas. Bueno, orientándolo, digamos, a qué tú quieres lograr con la música. Digo, si te haces algo para ti,
pues no, en realidad no hay reglas. Obviamente si te vas a la parte comercial, pues sí tiene que ser de cierta forma para que tenga como que algo de resultado. Pero si es algo para ti, pues no. O sea, incluso te pones a investigar así de toda lo que se ha hecho experimentalmente en cuanto a música, ¿no? O sea, hay una infinidad de cosas. Como por ejemplo esta cuestión de los microtonos, no sé si la han escuchado. Es como nosotros estamos acostumbrados a ciertos intervalos, o que la música está separada en 12 intervalos. Okay. Bueno, algunos dirán que son 24, otros dirán que son 30, pero digamos que son limitados. Pero hay otra gente que se ha puesto a explorar qué hay entre esos intervalos. Vale. O sea, porque en realidad es un número infinito de tonos, de tonalidades, así es. Wow. Sí. O sea, nosotros la hemos dividido para hacerlo más convencional, más práctico. Pero sí hay incluso música que tú puedes ver. Por ejemplo, ponle música microtonal y ellos exploran qué hay entre estos intervalos musicales. Si tú la escuchas, se escucha medio macabra. Ajá. Sí, o sea, no es algo que te produzca como que mucho placer o mucho que sea muy agradable, ¿no? Pero incluso el arte es así hay muchas expresiones, muchas formas de arte que no se trata de agradarte, sino se trata de incomodarte, sí. Se trata de hacerte sentir de formas que tú no te imaginas que podías. No incluso musicalmente, sino también en cuanto a las artes visuales, en todo esto, también hay se empezaron a explorar muchas cosas que no son precisamente para hacerte sentir bien, sino para hacerte sentir incómodo. Sentirte así como que otro tipo de cosas, ¿no? Claro, generar un efecto al fin y al cabo. Generar un efecto, sí. Pero que no necesariamente tiene que ser algo convencional, como dices, algo agradable, algo armónico, sino que a veces la finalidad puede ser otra, y que está padre eso. Adrián, una pregunta un poquito, pues quizá más relacionada a tu persona. ¿Cómo te ha ayudado la música en tu vida? O sea, ¿realmente qué efecto ha tenido en ti fíjate, pues componer, tocar, interpretar música? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo te ha cambiado a ti? Bueno, yo creo que la música es algo que te ayuda al alma, ¿no? Es algo que te enriquece. Siempre es no sé, siempre te produce algún cambio. Es algo que siempre hay una transformación en ti cuando realmente no lo percibas, pero siempre la hay. Cuando tú te aprendes una canción, cuando tú pasas por un proceso y tú a veces tienes una idea y vas, sin darte cuenta también cambias tú, o sea, como persona, porque no sé, siento que es como vas explorando nuevas partes de ti que no conocías, o bueno, digamos que psicológicamente, no físicamente, pero sí, es que hay una transformación muy, muy interesante. Como que te ayuda a conocerte más a ti mismo, de alguna manera. De alguna manera, sí, pero siempre es como que algo que tú sientes que te enriquece y que te hace, sí, o sea, te hace sentir bien, digamos, no. Ahí, digamos que sí es complicado de explicar. O sea, nunca es para mal, digamos. O sea, no es como, ay, no, qué hueva, o sea, tengo que sacar la canción esta de Maluma, ¿no? O sea, o tengo que hacer algo así de que, no, es que esta canción está muy aburrida. O, realmente sí me pasó muchas veces que yo dije, primero escuchas una canción y dices, no, ¿qué es esto? Qué hueva. La tienes que sacar, ¿no? Pero, y ya después le agarras el gusto, no sé cómo pasa, pero le empiezas a ver otros aspectos que tú de primera mano no percibiste, pero ya después sí. Incluso también con la música clásica, hay música muy densa, muy, digamos, muy difícil de comprender o de apreciar o de procesar, que ya después le agarras así como que el gusto o empiezas a ver como que lo bonito que tiene, digamos que la complejidad o lo que el autor quería decir. Como apreciarla, ¿no? Y apreciarla realmente, sí, porque hay música que es más complicada de procesar. Claro. Y después con el tiempo dices, ay, no manches, o sea,
está precioso esto, ¿no? Y Sí. que de primera mano tú lo escuchaste y dijeron, tú decías ¿Qué que onda hueva. con esto? Ajá. Y ya después algo completamente diferente. Y esa percepción sin darte cuenta también es algo que tú tuviste una transformación en ti para darte cuenta de eso, realmente. Definitivo. ¿Cuáles crees que sean las mayores alegrías y los mayores miedos que tiene un músico? Alegrías y miedos. Sí, que generalmente se parecen, pero no sé. Lo que más llena de satisfacción, por decir algo, a un músico, ¿qué sería? Siempre dicen que el músico busca el aplauso, realmente. Entonces, incluso en la música de cámara o en la música de cualquier tipo, el músico siempre es algo como que, ay, es algo egocéntrico, ¿no? De que si no hay aplauso, no es como, te sientes mal, o sea, es como, Sí. yo creo que cualquiera que se pone delante de un público y no hay esa respuesta, es como que tu miedo, ¿no? De que al final se acabe y haya silencio. El silencio es como que lo que más pudiera... ¿El mayor miedo? el mayor miedo. Pero también digamos que el aplauso como tal no creo que sea tampoco la mayor satisfacción, porque también hay el aplauso fingido, ¿no? De que, Ay, qué así, padre. Compromiso. el aplauso de compromiso, ¿no? Que es muy diferente a el aplauso sincero. No sé, Ok. no sé si ustedes pudieron notar la diferencia. Yo sí he tenido alguna vez en mi vida, sí he tenido como que aplausos sinceros. Ujú. Yo siempre que canto siempre sé que es por compromiso. Sí. Nunca he sabido cuándo es por admiración, pero ¿cómo te das cuenta tú? ¿Es más por la frecuencia o es algo que tú sientes o percibes? Es algo muy misterioso. No, pero sí se nota. Sí se nota. Es como la intención, ¿no? Yo me imagino que cualquier acción que tú puedas ver está cargada de una intención, ¿no? Entonces a veces, tal vez pueda hacer esto lo que define un aplauso que te veas honesto, un gesto, por ejemplo, en la persona, una... Sí, es que a veces llega la persona así contigo y te dice, muchas felicidades, la neta te la rifaste, la neta, te felicito, o sea, fue Ujú. y es cuando tú dices, no, pues muchas gracias, ¿no? Ujú. Que casi no pasa, pero bueno, a veces pasa. Son ese tipo de cosas que cuando tú dices, qué padre, ¿no? Esa es una satisfacción muy grande. Sí. Igual, bueno, ahorita ya con las redes sociales y todo esto, yo creo que todo el mundo busca las millones de visitas y todo esto. Ujú. ¿No? Siempre como que toda esta parte de la parte creativa siempre va dirigida a que me vean y que me den el like o que me Claro. sí, ¿no? Compartan o... Como que Compartan, quizá o- es algo innato, perdón, es algo como que no puede ser separado de las expresiones artísticas, ¿no? El histrionismo, el estar enfrente de un escenario, el mostrarme a los demás como pues mis talentos o lo que yo tengo, y tal vez es una necesidad que todos tenemos, yo creo, el reconocimiento, ¿verdad? La necesidad de que pues me digan que lo estoy haciendo bien o que les gusta, y que al final de verdad es una necesidad humana que cualquiera de nosotros es necesaria en la vida de todos, ¿no? Ajá. Y lo vamos buscando de maneras muy diferentes, y tal vez pues yo me imagino que pues ponerte frente de un escenario ya es un riesgo pues impactante, ¿no? O sea, es algo así como que hay dos sopas, o les gusto o no les gusto, Sí, ¿verdad? sí. Entonces sí es ponerte en un riesgo, es ponerte en un desafío así como que bien intenso, pero pues también puede estar lleno de bastantes satisfacciones. Podríamos resumir que el mayor miedo es esto, el rechazo del público, y la mayor satisfacción para ti sería un aplauso sincero, ¿o qué sería la mayor satisfacción? Bueno, desgraciadamente sí es como que algo muy egocéntrico, que la mayor satisfacción sea la aprobación de alguien, porque pues realmente así es como estábamos, bueno, como civilización Ujú. para todo, o sea, siempre es como que necesito que alguien me diga que lo hice bien, no esta cuestión como que del ego, Sí. para engrandecerte a ti dices, es que, o sea, ¿para qué hago esto si nadie lo va a ver o nadie lo va sí, o sea, no va a llegar a nadie? A mí se me hace como que, pues, un poco, no sé, triste, ¿no? De que, pues,
pues, tengamos que ser así como personas. En algún punto la música, ¿crees que te pueda ayudar a trascender algo más grande, algo que no sea solamente, como bien dices, la cuestión del ego, de lo personal, sino que utilizar la música para un objetivo mayor a ti mismo, a una cuestión que sea más grande, que sea más grande que ti y que alguna persona en general? ¿Cómo ves? ¿Puedes usar la música para eso, para trascender? La música se puede usar para cualquier... A donde tú la quieras dirigir, o sea, la música puede ir... Incluso, si digamos, hay temas que hablan así como que de la guerra, del cambio climático, de estas cuestiones más sociales. Yo creo que puede ayudar un poco, digo, a concientizar un poco estos temas, a sensibilizar un poco estos temas. Digo, no va a cambiar el mundo, porque pues el mundo no cambia por darle play, ¿verdad? O sea, sino es pues ponerte a actuar para cambiar las cosas. Digo, si hubo en su tiempo temas como Give Peace a Chance, no sé si lo escuchaste, ¿no? O sea, de que todo lo que queremos decir es que le des oportunidad a la paz, ¿no? Sí hubo estos temas se me vienen a la mente algunos temas en los 70s, sí, de que cuando estaba pues, la guerra de Vietnam y todo esto. Imagine, por ejemplo. Sí, esos temas activistas o de... Michael Jackson tiene también varios. Michael Jackson tiene muchos temas de toda esta cuestión más como social. Que buscando la paz, la armonía, ¿no? Sí, de que heal the world, make a better place. Haz un mundo mejor para ti, para mí, ¿no? Es lo que él decía. Sí, es como que un complemento, ¿no? Vamos a sensibilizar este tema, vamos a hablar de esto. Claro. Sí ayuda, pero digamos que no es como que tampoco sé, que voy a hacer esta canción y ya se va a acabar el hambre del mundo, ¿no? Tampoco, ¿eh? Ajá, ni se va a acabar como que el conflicto en Siria y todo esto, pero sí ayuda para la cuestión de sensibilizar estos temas. A fin de cuentas, la gente afectada no tiene dónde escuchar la música. No, la gente más afectada está como que aislada, ¿no? ¿no? O sea, esta música va dirigida a los países a fin de cuentas ricos o en desarrollo que tienen internet, que tienen todo esto. Claro. Sí, una realidad algo triste lo que mencionas, pero pues que tiene sentido. Al final, tal vez influir a una persona, generar una idea puede ser un cambio importante, pero pues se necesita más que música, necesitamos más acción, ¿verdad? Para generar cambios realmente significativos. ¿Alguna pregunta final que tengas para Adrián? No, yo creo que pensé que nos iba a hacer batallar para hacerlo hablar. Van 45 minutos. Sí. Digo, ¡bravo! No sé si somos tan buenos, Carlos, o es la cerveza que se está tomando. Yo creo que sí. Pero no, gracias por compartir y seguramente no será la última vez que te invitemos. La verdad es que ahorita que hablábamos se me ocurrieron muchas más cosas, pero te dejo descansar. Muchas gracias por tener la confianza de abrirte así y está muy interesante tener el punto de vista de un artista. Sí, psicológicamente hablando, emocionalmente hablando. Sí. Sí, lo que más me interesa a mí es esta parte creadora en el arte y es bueno ver el otro lado. Generalmente somos receptores y ver el otro lado es muy interesante. Ok, pues sí, igual te agradezco mucho, Adrián, que hayas participado con nosotros y bueno, la importancia de cómo manifestamos o plasmamos todas las emociones. Al final somos seres pues altamente emocionales, ¿no? Los seres humanos, y que utilizamos estas expresiones artísticas pues para dar y expresar todas esas cosas que tal vez por cuestiones de una vida acelerada, del trabajo, de la familia, de estar cuidando muchos otros aspectos, tal vez la música pueda ser una de esas pequeñas fugas que tengamos para expresar estas emociones. Es muy interesante y es algo por lo que estabas comentando súper complejo. Yo entiendo que desde el punto de vista ya más profesional es algo pues que tiene que ver con aspectos técnicos, con aspectos ya de esto que mencionabas de los microtonos, todo eso es bastante interesante, pero al final pues podemos ver que las emociones están muy muy ligadas a este tema. Te agradezco mucho, Adrián, el que hayas participado
Y bueno, ¿algún comentario final que tengas que hacer? No, pues muchas gracias. Fue padre, como que yo dije al principio, se me va a acabar el plática a los 4 segundos, pero fue interesante pasar por esta como introspección para el desarrollo sí, pues esta conversación. Estuvo interesante, estuvo padre. Bueno, perfecto. Pues bueno, entonces los dejamos. Próxima semana otro podcast más. Esperemos que nos sigan escuchando. Gracias.